¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Nueva Acrópolis. La verdad que anoche estaba yo un poco dudoso de si al final íbamos a tener éxito en esta actividad. Me complace bastante ver que a pesar de lo que está ocurriendo, hemos tenido la fortuna, la oportunidad y también de alguna manera la osadía de estar aquí presentes esta noche. Entonces, aprovechémoslo. Creo que, como decía Janet, en un contexto como el que estamos viviendo, y no solamente ahora, ¿no?, sino en un mundo como el que estamos viviendo, hacer una pausa, tener un momento filosófico, tener un momento para el alma, es algo que podríamos llamarlo un lujo. Y qué bueno que lo tenemos, qué bueno que tenemos ese espacio, y por eso, bueno, aprovechémoslo esta noche. Y de alguna manera de eso se trata también el título que tenemos para esta primera parte, donde vamos a hablar de este concepto famosísimo, ¿no? Creo que todos lo hemos escuchado alguna vez, el Carpe Diem, y particularmente en esta primera parte lo vamos a enfocar en lo que significa estar en el presente, ¿no? Carpe Diem es un término que nace un poco con esta idea de disfrutar el momento, disfrutar el presente, pero podríamos anclarlo un poco más atrás, en el tiempo, si nos empezamos a acercar, por ejemplo, a la filosofía oriental. En muchos preceptos, enseñanzas, conceptos de la filosofía oriental, también lo vamos a encontrar muchísimo en la occidental, pero digamos que en la oriental podemos llamar el origen de este pensamiento, porque ellos hablan muchísimo de estar en el presente. Ellos hablan muchísimo de esta posibilidad que tiene el ser humano de controlar su mundo mental y ubicarse aquí, ahora, y no perderse de todo lo que pudiese estar pasando alrededor. Ahora vamos a profundizar en este concepto, pero quiero adelantar que todo lo que vamos a hacer, porque ojo que no voy a hablar yo solito esta noche, vamos a tener algunas prácticas, porque no hay forma de estar en el presente sin ejercitar un poco la mente, sin ejercitar un poco las emociones, ¿ya? Lo que vamos a hacer esta noche justamente va a buscar eso, conocer la posibilidad que tenemos nosotros los seres humanos de dominar una parte nuestra que viene a ser la mente, que viene a ser las emociones, y colocarnos aquí, ahora, y poder percibir todo lo que en este momento pudiera estar ocurriendo. Y ojo, cuando digo esto, muchos de ustedes deben estar pensando lo que debe estar ocurriendo, claro, alrededor nuestro. No, especialmente internamente, en el mundo interno. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir explorando este concepto del Carpe Diem, pero, como les digo, enfocados en esta visión de el aquí y el ahora, de estar enfocados en el aquí y el ahora. Pregunta, entonces, para empezar, ¿por qué sería o por qué es tan difícil ubicarnos en el presente? Nos pasa mucho, ¿no es cierto?, que cuando estamos de repente intentándonos concentrar en algo, pensemos, no sé, quiero leer algo, quiero trabajar en algo, quiero conversar sobre algo, quiero dedicarme a un asunto, y no dejan de venirme ideas, recuerdos, sensaciones, preocupaciones, ya sea del pasado o del futuro, ¿no es cierto? Y es muy complicado porque muchas veces incluso uno llega a decir, ¿no?, ya no quiero, y aún así viene, ¿no? Y ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de nuestro mundo mental y el dominio que tenemos en él, ¿no? Y cuando pasa esto de que uno de pronto dice, ya, no voy a pensar en tal asunto. El otro día conversaba con una persona que me decía, me voy de vacaciones, pero cuando me voy de vacaciones no puedo dejar de pensar en el trabajo. O sea, necesito disciplina para tener vacaciones, me decían, ¿no? O sea, fíjense un poco a lo que hemos llegado, ¿no? Es decir, mi mundo mental está tan fuera de mis manos que incluso cuando me tengo que relajar no puedo, ¿sí? Y a mucha gente le pasa, ¿no? A mucha gente le pasa. Pero vuelvo a la idea, ¿no? Nos vamos o al pasado o nos vamos al presente, ¿sí? Dentro de la filosofía samurái, voy a citar acá una enseñanza que es propia de la filosofía samurái. Ellos decían algo muy interesante. Ellos decían, cuando un samurái se va a la guerra, no puede tener en su mochila ni el pasado ni el presente, ¿sí? Porque imagínense ir a la guerra, ¿ya? Imagínense ir a la guerra y estar pensando en el pasado. Estar pensando en todo lo bonito que era antes, cuando todo era paz, cuando no había guerra, cuando estaba con mi familia, con mis hijos, con mis amigos, en mi pueblo, tranquilo, sin ningún problema. Mientras voy hablando, no solamente piensen en el samurái, piensen también en su vida, ¿no? Cuando van de repente a enfrentar un momento difícil, ¿no? En ese momento en el que uno está yendo, de pronto empieza a pensar, ay, pero antes era todo más tranquilo, antes era todo mejor, antes no había todo este caos. No puede viajar con el pasado. Y tampoco puede ir con el futuro. Imagínense ir a la guerra y pensar, ¿y si me muero? ¿Y si no regreso? ¿Y si me matan? ¿Y si no me matan? O sea, en medio de los dos pensamientos ya me mataron, ¿sí?
Y esto es algo que, claro, lo hablaban para los samuráis, pero también nos viene muy bien a nosotros, porque es muy difícil, como también lo decía, por ejemplo, Aristóteles, es muy difícil dominar las tres etapas del tiempo, o los tres espacios del tiempo: el presente, el futuro y el pasado. Es muy difícil, no sabemos adueñarnos de cada uno. Y es más, son tan relativos que si uno no está concentrado, que si uno no tiene cierto dominio de esta dimensión del tiempo, puede quedarse atrapado. Porque claro, ahorita estamos diciendo de manera genérica quedarnos en el pasado, quedarnos en el futuro, ¿no es cierto? Pero ya, si no estamos en el pasado, si no estamos en el futuro, si decimos, sí, qué bonito, hay que estar en el presente, ¿qué cosa es el presente? ¿A qué le podemos llamar presente? Hoy día, desde las 00 horas hasta las 23:59, ahorita que son las 8:10 de la noche, ya pasó, claro que sí, ya pasó. Ese es el problema del tiempo, fíjense lo relativo que es. Buenas noches, adelante, adelante. Adelante, adelante. Ese es el problema del tiempo, es muy relativo, ¿no? Porque lo que uno dice futuro, lo que uno puede decir futuro, en este instante en que lo estoy mencionando deja de ser futuro, y en el momento en que lo mencioné ya es pasado. Entonces, es muy relativo. ¿A qué le llamamos el hoy? ¿A qué le llamamos el presente? El instante que vive uno. Es muy poético decirlo, ¿no es cierto? Pero objetivamente, en nuestra vivencia, ¿a qué le podemos llamar el presente? Es el aquí y el ahora. El aquí y el ahora. Seguimos con la poesía, ¿no? Que está muy bonito, ¿no es cierto? Es cada cosa que haces. Porque lo que acabo de ser ahora está relacionado con lo que haré, pero también con lo que hice. Entonces, quiere decir que tienes que poner atención a lo que estás haciendo en ese momento. Así es. Ser consciente. Fíjense, ya nos estamos metiendo en un problema, ¿no? Nos estamos metiendo en un problema porque no sabemos dónde está el presente, ¿no? Claro, conceptualmente podemos decir es aquí, es ahora, es este momento, ¿no? Y no sé si se van dando cuenta que al final lo que nosotros llamamos presente es un estado de conciencia. Es un estado de conciencia. Es, por ejemplo, una de las cosas que ocurre en el presente. Pero fíjense, esto es muy interesante, pensar en el tiempo, y especialmente en el tiempo presente, como un estado de conciencia. Porque yo puedo decir que mi presente es este año. Y puedo decir, mira, ¿sabes qué? Este año me ha ido bien, ¿no? Estoy viviendo un buen momento, ¿no? Este mes me ha ido muy bien, siento que es un mes bastante bueno. Este presente mes me ha ido muy bien, o me ha ido muy mal, no lo sé. ¿Sí? Puedo decir que mi presente actual, y de repente ni siquiera tengo mes, día, fecha, simplemente lo asumo en un tiempo para atrás y un tiempo para adelante, ¿no es cierto? O sea, es muy relativo, es un estado de conciencia. El presente es un estado de conciencia. ¿Qué quiero decir cuando digo un estado de conciencia? Es un lugar al cual podemos enfocar. Imagínense que yo tuviese una linterna, ¿sí? Imagínense que yo tuviese una linterna. Esa linterna, ¿sí?, puede tener una capacidad de luz, ¿no es cierto? Puede tener una capacidad de abarcar determinadas personas. De repente, si yo ilumino con mi linterna hacia aquí adelante, podría iluminarlos a ellos dos, ¿sí? Si retrocedo un poquito más, a ellos tres, y más, y a ellos cuatro, y hay un momento donde ya no voy a tener suficiente luz, ¿no es cierto? Pero más o menos así es nuestra conciencia con el tiempo. Es decir, nuestra conciencia con el tiempo se va a mover en relación hacia adelante o hacia atrás en función de cuánta posibilidad de abarcar tenga yo. Pregunto, hoy por hoy, ¿nos preocupamos de los problemas de hace 5 años? Algunos no, algunos de repente sí, todavía siguen ahí con nosotros arrastrando, ¿sí? ¿Y de qué dependerá que estén en nuestra linterna o no? De si es que nuestra linterna es angostita o ha ido creciendo. Esto los orientales le dicen expandir la conciencia, ¿sí? Es decir, hay mucha gente, por ejemplo, decíamos hace un ratito, que se va al pasado, se va al presente, está aquí, vuelve a irse al futuro, vuelve a irse al pasado. ¿Por qué? Porque la linterna es tan cortita que, claro, necesitamos moverla, pero ahora imagínense este ejercicio de empezar a ampliar su luz y de poder en una misma mirada abarcar los 3 tiempos: el pasado, el futuro y el presente. Es más, para rayarnos un poquito la cabeza, pasado, presente, futuro son simplemente ilusiones, según la filosofía oriental, ¿sí? Porque claro, a ver, imagínense lo siguiente. Vamos a imaginar que yo estoy acá parado, ¿de acuerdo? Y por esa puerta está ingresando una gran procesión, un montón de gente. Lo que yo mire de esas personas va a ser mi presente.
Las personas que yo pueda mirar de esa procesión van a ser mi presente. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué pasaría si es que alguien se sube al segundo piso y desde el balcón pudiera ver toda la procesión? Y pudiera ver las personas que están atrás, al fondo. Él va a estar viendo lo que para mí es el futuro. ¿Me dejo entender? Yo solamente estoy viendo las personas que están adelante. La persona que está arriba y que tiene más visión, que está desde otro ángulo, desde otra perspectiva, puede ver el futuro. Bueno, mi futuro. Para él es su presente. Fíjense este ejemplo tan interesante cómo nos puede ampliar la perspectiva de lo que es presente, futuro, pasado. Es una forma de mirar, ¿sí? Muchas veces lo que nosotros decimos que hay que enfocarse en el presente, sí, tiene que ver con este instante, con este segundo, con este ahora, pero también en una visión de repente más profunda, tiene que ver con esa posibilidad de mirar completo. Que eso es lo que hacían, por ejemplo, los antiguos filósofos, ¿no? Los antiguos yogis en la India, los filósofos orientales, acá mismo también en América, ¿no? Los amautas, ¿no? Cuando hablaban ellos de que tenían una visión de lo eterno, no se referían ellos a que podían ver las cosas eternamente, se referían a que podían ver las cosas en los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Quisiera que ahorita hagamos este ejercicio. Pensemos en nosotros en los tres tiempos. Es decir, todos tenemos ahorita un presente, ¿sí? Todos estamos aquí, estamos en una situación laboral, familiar, económica, espiritual, emocional. Cada uno tiene un presente. Pero ahora piensen en eso, ya no desde ahorita, sino piénsenlo en estos tres tiempos. ¿Cómo llegaron a esto? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene su recorrido? ¿Qué pasos han dado para llegar a donde están? ¿Qué caminos han recorrido? ¿Con qué personas han hablado? Es más, para que tengan un interés en un tema filosófico como el de esta noche, ¿cuál ha sido su camino? ¿Qué tal si vemos el presente así, amplio? Y nos vamos también hacia el futuro. ¿A dónde nos puede llevar esto? ¿Dónde nos puede colocar hacia adelante? ¿Qué otros pasos podemos seguir dando con este presente? ¿Hacia qué otros caminos podemos abrirnos en este presente? ¿Podemos por un rato imaginar esto? ¿Podemos por un rato mirar así? Es distinto, ¿sí? Y lo que permite esta visión, que uno puede hacerlo si quiere más adelante con una pequeña reflexión, pero lo que permite esta visión es que uno empiece a encontrar la conexión entre pasado, presente y futuro, y al final los tres son una misma cosa. Por eso decíamos, es bien relativo, ¿no? ¿Qué cosa es pasado? ¿Hasta dónde va? ¿Hasta dónde viene? ¿Qué cosa es presente? Ayer, hoy día, 24 horas, un minuto, es un estado de conciencia. Es que tanta visión tengo yo de los tres tiempos. Es como decir, yo veo una semilla. ¿Qué veo? ¿La semilla o veo un árbol? ¿Sí? Cuando veo una persona, ¿veo su momento actual o veo su historia, veo su potencial, su futuro? Cuando me veo a mí, ¿veo mi historia, veo lo que he caminado, veo a dónde puedo llegar o me veo a mí solamente en este momento? Solamente esta visión, solamente esto que estoy diciendo, ya nos da ese subir al balcón del cual hablaba yo en el ejemplo. Solamente esta visión ya nos permite mirar la vida y por lo menos tener también una sensación de calma frente a los momentos presentes. Y este es un segundo punto del cual vamos a hablar, de la angustia que nos genera el presente. Y sobre todo el futuro, que también tiene otro capítulo. Pero, a ver, quiero saber si hay alguna pregunta de esto primero que he estado diciendo, de esta posibilidad que tenemos los seres humanos de mirar el presente en tres tiempos, ya no solamente en lo que está pasando ahorita, sino cuál es su historia, cuál es su momento actual y a dónde puede llegar. ¿Me entendieron con esto? ¿Estamos claros aquí? Sí, por acá hay una pregunta. Uh-huh. Ejemplos de cómo hacer esto. De hechos. Por ejemplo, ¿no? Como decía, no es lo mismo enfrentar un problema desde el aquí y el ahora que enfrentarlo mirando el camino que he recorrido, cómo estoy ahora y en lo que se puede convertir. No es lo mismo tener una persona al frente a la cual le tengo que llamar la atención o tengo que conversar seriamente con ella por algo que ha pasado ahora, que si yo puedo mirar hacia atrás, que si yo puedo mirar ahora y que si yo puedo mirar hacia adelante. ¿Me dejo entender? O sea, hay muchas posibilidades de hacer esto. Y ahora lo que les iba a decir que íbamos a hacer es empezar a hablar sobre la angustia que nos genera el presente. Porque sí, mirar esto en tres tiempos es una página, digamos, es una forma de hacer carpe diem. Pero hay otros pasos más, hay otros capítulos más que podemos abrir y que de hecho lo vamos a hacer ahorita. Así que
Esto es lo primero, mirar la vida en 3 tiempos, mirar el presente no como algo que está pasando ahora, sino pasado, presente y futuro. Lo segundo, y de lo cual también hablaban los orientales, es la dificultad que tenemos nosotros los seres humanos de dominar nuestra mente frente al tiempo. ¿A qué me refiero? Lo que decíamos al inicio, lo difícil que nos resulta a veces concentrarnos en algo. Concentrarnos para leer, concentrarnos hasta para tomar vacaciones, como decíamos en el ejemplo, ¿sí? Es decir, lo difícil que nos resulta poner la mente donde queremos ponerla en el momento en que queremos ponerla, ¿sí? Quiero estudiar, pero justo pienso en el pendiente que tengo. Y cuando voy al pendiente me acuerdo que tengo que estudiar. Entonces nos termina jugando un poco en contra ese poco dominio de nuestra mente. Vamos a hablar un poco de eso. En la filosofía se habla de que la mente no puede estar desconectada de las emociones, ¿sí? No hay forma de desconectar ambos mundos. Y muchas veces, el presente nos demanda concentrarnos, nos demanda estar atentos a un momento, a un punto en especial, y esos momentos no son los que nuestra mente sufre, sino más bien son los que nuestras emociones sufren. Porque ¿cuándo es que el presente nos empieza a angustiar? ¿Cuándo es que el presente nos empieza a desesperar? Pregunto yo. Cuando no te agrada, ¿no? Cuando no te agrada. Porque claro, ¿quién se angustia cuando las cosas le van bien? Nadie, no sé, oye, sabes que estoy preocupado, me ha ido muy bien hoy día, ¿no? O sea, nadie dice eso, ¿no? O sea, uno normalmente cuando reflexiona sobre sí mismo, cuando reflexiona sobre la vida, es cuando la vida lo lleva por caminos que no esperaba, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando la vida nos pone ante situaciones difíciles, complicaciones, en fin, ahí es donde empezamos a preguntarnos, ¿no? Y muchas veces ahí es donde surge este filósofo que vive dentro de nosotros, que se pregunta por qué, que se pregunta la razón de las cosas, que se pregunta sobre por qué es uno de esa manera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando aparece la dificultad, cuando aparecen las situaciones que sean en nuestra vida, nuestra mente las mira, nuestra mente las mira. Y hay 2 opciones, dicen, hay 2 opciones. Frente a la dificultad, algunos optarán por racionalizar la dificultad. Es decir, pongamos el ejemplo de lo que está ocurriendo hoy día, por ejemplo, ¿no? Acá en el Perú. Muchas personas empezarán a racionalizar el acto, ¿no? O pensemos en cualquiera de nuestras dificultades, ¿no? Muchas personas empezarán a racionalizar en el sentido que dirán, ah, bueno, esto está pasando por esto, esto está ocurriendo así, lamentablemente siempre pasan situaciones difíciles, lamentablemente el dolor es parte de la vida, mira que yo estudiaba filosofía y el dolor es parte de nosotros. O sea, empezamos a ponernos en una posición en donde la mente lo entiende, ¿sí? Y aunque no nos demos cuenta, y aunque parezca esto una posible salida, aunque parezca una forma de comprender lo que está ocurriendo, los orientales dicen que a veces, esta forma de actuar puede ser una manera inconsciente de alejarnos del dolor. Lo racionalizo, lo entiendo. Imagínense, ¿no? De repente, no sé, una ruptura amorosa, de repente una persona que ya no está en este mundo, y de pronto viene esta mirada racional que dice, bueno, lamentablemente nada es para siempre. O sea, parece que está entendiendo la vida, parece que está entendiendo las cosas, pero en realidad ni siquiera quiere tocar el dolor, ni siquiera quiere tocar lo que se siente eso. Simplemente lo pone con la mente, lo racionaliza, lo entiende desde la lógica y se acabó. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que muchas veces frente a la dificultad, frente a lo difícil, frente a los problemas, nuestra mente quiere entender o se pone en la posición de entender y con eso nos alejamos. Nos alejamos. Si tenemos un problema, si tenemos una decisión que tomar, inmediatamente queremos analizarla, racionalizarla. Si queremos de repente, no sé, como decíamos, tomar una decisión difícil, importante en nuestras vidas y no sabemos si va a ir bien, si va a ir mal, esa incertidumbre sí o no que nos desespera. Y rápidamente uno quiere encontrar el sí, el por qué no, y qué va a pasar en esta situación, y qué va a pasar en esta otra situación. Evalúa, quiere el 100% de seguridad para tomar la decisión. Esa es nuestra mente. Esa es la mente que está ansiosa de control. Esa es la mente que quiere controlar el presente. Esa es la mente que quiere controlar todas las posibilidades. No hay nada que nos angustie más a los seres humanos que el no tener control sobre lo que está ocurriendo. Pongámonos a pensar, ¿cuándo es que tenemos estas situaciones de angustia, de ansiedad, si no es justamente cuando no sabemos lo que va a pasar?
en cualquier situación de la vida. Cuando no sabemos lo que va a pasar, cuando no sabemos lo que va a ocurrir, cuando las cosas no están en nuestro 100% de control, entramos en una suerte de ansiedad, entramos en una suerte de angustia. ¿Me entienden a lo que me refiero? ¿Reconocen esa angustia? Creo que todos alguna vez la hemos sentido. Y muchas veces a nosotros los seres humanos nos desespera el no tener control sobre el futuro, especialmente sobre el futuro. Es decir, estamos frente a la dificultad, estamos frente a un problema, pero lo que realmente nos angustia, lo que realmente nos desequilibra es no saber qué va a ocurrir en el futuro. Y esa es una de las torturas probablemente para el mundo interior del ser humano. ¿Y cómo será de fuerte? ¿Y cómo será de fuerte qué? O intentamos tomar control al 100% y leemos y reestudiamos y vamos y nos preguntamos a 1000 personas un consejo sobre esta situación para que me aseguren cómo van a ir las cosas. O sea, intentamos por un lado tomar control o lo evitamos en absoluto. Decimos, ¿sabes qué? No voy a pensar en eso. No voy a pensar en eso, ¿no? Y es como si el avestruz metiera la cabeza en la tierra, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo. Ahí hay un trabajo frente al presente. Ahí hay un trabajo frente al momento que se está viviendo, sea cual sea. Pero este trabajo implica saber ver la dificultad cara a cara, sin huir y sin angustiarse. Y vuelvo a decir, ¿qué parte de nosotros es la que se angustia? La mente. ¿Qué parte de nosotros es la que sufre esta suerte de ansiedad, esta necesidad de control, esta necesidad de entenderlo todo? La mente. Esa parte de nosotros es la que sufre. Ahora pregunto yo, ¿desde qué otro lugar podríamos ver la vida que no sea desde la mente? ¿Qué otros recursos tenemos? De nuestra alma, de nuestro mundo interior, ¿ok? El corazón. Bueno, esa es una bonita respuesta. De hecho, esa es la respuesta. Pero les voy a explicar por qué. ¿Por qué es el corazón? No es una frase poética, como cuando la gente dice, mira desde el corazón, ¿no? Y uno dice, ah, sí, claro, ¿no? No es una frase poética, en realidad es una frase muy sabia. Los chinos, justo ayer lo comentaba en una de nuestras clases de filosofía, los chinos tienen una frase extraordinaria. Ellos dicen lo siguiente, ellos dicen, la mente es el general, ¿no? En la vida, en la vida de un ser humano, la mente es el general, ¿sí? La mente es la que toma decisiones, la mente es la que actúa, la mente es la que ordena, la mente es la que entiende, la mente es el general, pero el emperador es el corazón. Es decir, por encima de la mente, quien lo dirige debería ser el corazón. Ahora, la pregunta del millón aquí es, ¿a qué le llamamos corazón? Porque no son los sentimientos, por si acaso. ¿O no son solo los sentimientos? ¿A qué le llamamos corazón? ¿A qué le podríamos llamar corazón? Al músculo. Bien, vamos a hacer un ejercicio para saber qué cosa es el corazón. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? A ver, sí, antes una pregunta. Pensaba en los anhelos del alma. Los anhelos del alma, sí, va por ahí, va por ahí, va por ahí. Nuevamente, el corazón, así como hace un rato hablábamos del presente, el corazón también es un estado de conciencia, es un lugar al cual podemos llegar o es un lugar desde el que podemos mirar, ¿de acuerdo? Estamos muy acostumbrados a mirar la vida desde la parte racional, desde la mente, de la cual hablábamos hace un ratito. Estamos muy acostumbrados a que cualquier cosa la tenemos que entender, cualquier cosa tenemos que saber. A ver, vamos a tomar una decisión, ya, pero quiero saber cuál es el resultado, ¿no? O sea, inmediatamente nuestra mente está necesitando el control, ¿sí? ¿Cómo nos angustia cuando no podemos cambiar a alguien? ¿Cómo nos angustia cuando no podemos cambiar una situación? ¿Cómo nos angustia la incertidumbre? Esa es la mente. Estamos muy acostumbrados a mirar la vida, el mundo, caminar por ahí con nuestra mente por delante. Vamos a hacer un ejercicio para intentar ubicar este corazón del cual hablaban los chinos. ¿Bien? A ver, vamos a intentar cerrar los ojos sin dormir, ¿ya? Bueno, no creo, porque el aire está frío, así que no creo que alguien se duerma. En un ratito lo apago, no se preocupen. Entonces, vamos a cerrar los ojos cuando yo les diga, todavía no por si acaso. Vamos a cerrar los ojos, ¿ya? Y cuando cerremos los ojos, yo voy a ir mencionando algunas cosas, ¿de acuerdo? Pero en principio, quisiera que traten de llevar su foco, su conciencia, hacia imágenes, hacia recuerdos de las experiencias más felices que hayan podido experimentar en su vida.
¿Ya? Las experiencias más felices, más plenas, las que ustedes hayan dicho, wow, qué completura, qué paz, ¿no? Qué felicidad. No alegría, ojo, solamente alegría no. Paz, felicidad, completura, esa satisfacción que a veces viene cuando uno mira, no sé, a un perrito. ¿Ya? O sea, esa alegría, pero del alma, ¿no? Como decía Sócrates, esa paz interior, que es la sonrisa del alma, ¿no? Tratemos de ubicar en estos instantes que vamos a hacer el ejercicio, tratemos de ubicar esas experiencias, ¿ya? Esas experiencias más felices, más plenas, más bonitas de nuestra vida. Y si por ahí nos cuesta, porque hay personas que les cuesta traer esas experiencias, traer esas imágenes, si nos cuesta, traigan a las personas que más quieren. Tráiganlas. Tráiganlas en recuerdos, tráiganlas en imágenes, tráiganlas en sonidos, no sé, en canciones, tráiganlas. Hagamos eso. Esas dos cosas. En el instante que hagamos este ejercicio, hagámoslo en silencio y tratemos de llevar la conciencia a estas dos cosas que he mencionado. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Estamos? Bien, entonces cerramos los ojos y vamos a hacer el ejercicio durante unos cuantos segundos nada más. ¿Bien? Empezamos, por favor. Muy bien. Qué bonito es porque en este ejercicio todo el mundo empieza a sonreír, ¿no? Con los ojos cerrados, es bien bonito. Bueno, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal? Yo sé que ha sido unos segundos nada más, pero es lo mágico del tiempo, ¿no? Uno puede recorrer mucho en pocos segundos con el mundo mental. Pero a ver, ¿cuál es la sensación que queda después de hacer este cortito ejercicio? Unos segundos nada más. ¿Cuál es la sensación que queda? Silencio, además del silencio. Relajo, ¿sí? Una satisfacción. Cuando he hecho este ejercicio con otras personas me dicen que incluso se quedan hasta con una suerte de nostalgia, ¿sí? Con una suerte de anhelo, una añoranza, ¿no? De esos momentos. Y no sé si hubiesen ustedes estado con los ojos abiertos desde aquí, hubiesen podido ver a muchas personas con los ojos cerrados y sonreír, ¿no? Sonreír, no reírse, sonreír, ¿sí? Y esto es algo que eh, genera un estado o una frecuencia diferente en nuestro interior. ¿De acuerdo? Sí. Esa es una frase samurái, te cuento. Hoy es un buen día para morir. Es una frase samurái. Pero no tiene que ver con el pesimismo, no tiene que ver con el hecho de que tiene que ver con el hecho de que estoy tan bien que si me voy ahorita no le debo nada a nadie, ¿no? Como dice el poema, ¿no? Me voy en paz, ¿no? Estoy en paz. Sí, en paz. Pero a ver, esto que hemos hecho, ¿saben qué cosa es? Es ir al corazón. Ese es el corazón, eso mencionan los chinos. El corazón es lo más noble, lo más puro, lo más feliz, lo más espiritual, lo más profundo que puede tener un ser humano. Y si pudiésemos tener la facilidad de colocar nuestra conciencia ahí, les aseguro que veríamos el mundo muy diferente, ¿sí o no? ¿Sí o no que desde ese lugar podemos ver las cosas distinto? Con un poco más de paz, con un poco más de calma. ¿La dificultad va a venir? Claro que sí, va a venir. Pero como me decía una persona el otro día, justo haciendo este ejercicio, me decía, recuerdo que al final hay dualidad, hay ciclicidad. Recuerdo que al final pueden llegar momentos tan felices como los que he podido recordar. Recuerdo que al final, bueno, hay cosas mucho más profundas que las preocupaciones que tengo ahorita. Entonces es otra mirada que la de la mente angustiada por resolver y por controlar. ¿Sí? En la segunda parte vamos a hacer un par de ejercicios más que complementan esto, pero en principio ese es el corazón del cual hablaban los chinos. Creo que tú tenías una pregunta.
Ya, buena pregunta. Buena pregunta. Me dice sobre esta disyuntiva que existe entre la mente y el corazón, ¿no? De que a veces cuando tenemos que tomar una decisión, ¿con qué la tomamos, no? ¿Con la mente o con el corazón? Bueno, los chinos ya lo decían, ¿no? El corazón es el emperador. La mente es el general. La mente puede ordenar, puede hacer, te puede servir, pero quien decide finalmente es el corazón. Y yo les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo tengo que tomar una decisión frente a una persona, no sé, en el trabajo, en la familia, ¿no? No es lo mismo verlo solo con la mente que ha entendido determinada situación que verlo desde donde hemos estado ahorita hace un ratito. No es lo mismo, no es lo mismo. Desde este lugar podemos ver muchas otras cosas más, que solamente lo que la mente puede abarcar. Entonces, sí es necesario escuchar a la mente, naturalmente, es importantísimo, pero no es lo único que debemos escuchar. Y dicho sea de paso, y esto lo vamos a ver ahora en la segunda parte de nuestra charla, el problema de escuchar a la mente es que la mente puede tener muchas voces. El problema de escuchar a la mente es que nuestra mente nos habla desde nuestra mente, pero también nos habla desde las ideas de otros, desde el miedo, desde la angustia, desde la preocupación, desde el qué dirán. Entonces, como decían los chinos, el corazón sirve para abrazar a la mente. O sea, ¿qué pasa? La mente está angustiada. Piensa, ¿qué dirán? Y puede pasar esto y puede pasar lo otro. Y después viene el corazón y le dice, tranquilo, tranquilo, ¿no? Ahora vamos a ver en la segunda parte, como les digo, cómo hacer esto de tranquilo. Pero en principio significa aprender a silenciar la mente para escuchar realmente. Eso que los orientales llaman la voz del silencio o la voz interior, ¿sí? No significa, incluso también cuando se habla, por ejemplo, del tema de meditación, que muchos deben haber escuchado, cuando ellos hablan, por ejemplo, de poner la mente en blanco, ellos no hablan de que hay que poner la mente en blanco tal cual. Ellos dicen de que lo que hay que hacer es silenciar la mente para poder escuchar otras cosas más profundas. Sí, más profundas, sí, claro, eso, tal cual. Ahora, ese es un trabajo largo, pero es muy interesante empezar a hacerlo. Y en otras palabras, eso también en la vida cotidiana, sin hacer un esfuerzo de meditación, sin hacer un trabajo no sé, de contemplación o un ejercicio como el que hemos hecho, eso significa, en otras palabras y en otras situaciones cotidianas, poder aguantar ese momento en el que la angustia está al frente, en que la incertidumbre está al frente, en silencio mental. Es decir, cuando viene la angustia, cuando viene la incertidumbre, cuando estamos en ese momento en que aún no sabemos qué va a pasar, en que aún no sabemos cómo van a terminar las cosas, en ese momento es donde la mente más bulla hace, ¿sí o no? Bueno, ese es justamente el momento en el que uno tiene que aprender a silenciar la mente, apaciguar la mente para escuchar o para mirar, como dicen los orientales, mejor. Ellos lo comparan con imagínense un estanque de agua, ¿no? O sea, cuando le tiran piedras, cuando le tiran rocas, empieza a moverse las ondas de agua, ¿no es cierto? Y mientras más pensamientos, más roquitas que le van tirando. En la medida en que uno pueda bajar esa intensidad de los pensamientos, el estanque se aclara, el agua se deja de mover. Y es así como se empieza a mirar la mente. Por eso es que quien apacigua la mente es el corazón, ¿sí? Y de ahí que es bueno tener la alegría. De ahí que es bueno tener la alegría, la felicidad, todos estos recuerdos de los que hemos hecho un poco ahora un recuerdo, es necesario. Es más, la misma palabra, recuerdo, significa recordaris. Record significa recordis, que significa ir al corazón. Cordis es corazón en latín. Entonces, este concepto del corazón no es los sentimientos solamente, es todo esto de lo que estábamos hablando. ¿Bien? Y más allá de la poesía, como les decía, es una herramienta, es un recurso para moverse por la vida. Bien, en la segunda parte de nuestra charla vamos a tener algunos ejercicios, vamos a tener ahí vamos a ir teniendo una conversación, ¿no es cierto?, con Janet, y vamos a tener algunos ejercicios que vayan complementando esto que acabamos de hacer, que significa aprender a silenciar la mente, aprender a escuchar un poquito más allá de los pensamientos que hacen mucha bulla. Bien, así que en esta segunda parte vamos a tener estas prácticas. Bien.